Esta noche en Desde las Cámaras, veamos el balance de la oposición al trabajo del Congreso de la Ciudad de México con el diputado reelecto Federico Dorin. ¿Y en qué quedó la demanda de los sectores productivos de postergar el plazo del outsourcing? Desde las Cámaras, comenzamos. De las últimas semanas hemos visto la necesidad de que el Congreso avance en la construcción de los acuerdos que le permitan sacar adelante temas de prioridad para la agenda pública. Ahí se encuentran temas como la resolución del expediente de la declaratoria de procedencia del fiscal general de Morelos y la acción penal en contra de 2 legisladores federales, o bien la ratificación del nombramiento del secretario de Hacienda designado por el presidente de la República. A estos temas se han incorporado otros, como el de la subcontratación y la revocación de mandato, que generaron una gran polémica al interior de todos los grupos parlamentarios y que obligaron a la construcción de nuevos acuerdos. Es así como el quehacer legislativo ha venido ajustando su agenda parlamentaria de cara a la recta final de la presente legislatura que está por concluir. Ya vendrán otros tiempos y nuevas prioridades. ¿Qué fue lo que se debatió durante la sesión de la Comisión Permanente? En reunión a distancia, integrantes de la primera comisión de la Permanente analizaron convocar a un nuevo periodo extraordinario. Dictamen de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a las cámaras del Congreso de la Unión a un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 64ª legislatura. Uno de los temas de la agenda, el desafuero de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso a menores, y Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito, así como del fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona. De esta manera, inició el posicionamiento de los legisladores. Yo he sido de los que he insistido que hay que dividir el dictamen del juicio de procedencia, de los desafueros, para no caer en desacato, ya que uno de los tres, particularmente el fiscal de Morelos, tiene un amparo definitivo. Ya he dado mis argumentos, ustedes lo conocen. Voces del partido mayoritario y de la oposición argumentaron. Creo que es muy importante mandar muy claro el mensaje a la sociedad. Creo que es muy importante no manipulaciones, no mentiras, no desinformación, y que se sepa que vamos todos juntos. Nosotros en Acción Nacional no seremos obstáculo de estos procesos judiciales que tienen que enfrentar estos 2 diputados. Me parece que es justo, necesario, y tenemos que predicar con el ejemplo, con la congruencia. Además, el otro tema de la agenda fue la inclusión en el periodo extraordinario de la iniciativa que reforma la Ley Federal de Juicio Político. Bueno, nosotros vemos preocupante el que se pretenda para este periodo extraordinario incluir esta iniciativa presentada el 20 de julio de 2021 por Morena, en el sentido de expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, puesto que entendamos una cosa, es una iniciativa presentada ya en el periodo de receso, el 20 de julio de este año, y que el mecanismo que se pretende dar para el periodo extraordinario, pues vulneraría toda la discusión ordinaria de este tipo de asuntos. Finalmente, este dictamen de la primera Comisión de Trabajo de la Permanente se avaló con 13 votos a favor y 2 en contra. La sesión del Pleno de la Comisión Permanente se llevaría a cabo el próximo lunes 9 de agosto. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Fuertes intereses de intermediarios en la distribución del gas LP directo a las casas desató paros en diversos rumbos de la megalópolis. A raíz que se fijó un precio máximo a este carburante, los distribuidores acusaron a los propietarios de las plantas de ser los que generan ese incremento desmedido. Pero ¿qué es lo que hay de fondo en la decisión del gobierno federal
para tomar medidas que frenaron los paros en la entrega de gas directo a los hogares, así como a los vehículos de transporte de carga y pasajeros? Platicaremos de este tema con el diputado por Morena, Ricardo Fuentes Gómez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. Bueno, el punto de acuerdo es un punto que presentó el diputado Jorge Gaviño, que es un diputado que básicamente se ha enfocado a temas federales. Él es diputado local, pero él le interesa mucho lo que sucede en el acontecer nacional. Toma mucho en consideración y en cuenta para sus planteamientos, más que lo que sucede en la ciudad, lo que pasa en el gobierno federal. Claro, en este caso que hablaba del gas, su punto de acuerdo se centró en pedirle a la Profeco que a partir de la situación de la crisis del gas, observe y ponga mucha atención en que se vendan los cilindros de gas con el contenido que se oferta. Digamos que los cilindros de 30 sí tengan realmente 30 kilos y los cilindros de 20, pues lo mismo, que sí tengan la cantidad. Entonces, pues básicamente ese es el tema, que no es un asunto privativo de esta situación, de esta crisis, porque es el anuncio del presidente. El presidente no solamente anuncia el asunto de gas bienestar, sino que se ponga un tope al precio máximo. Entonces, la situación está entre dos actores, además de los usuarios, por supuesto. Están las plantas que rellenan los cilindros y los camiones que distribuyen, que son los comisionistas, los gaseros, los que tienen que vender ese gas y que tienen un precio y que ellos lo manejan hacia arriba y se quejan de que ya no tienen el negocio como antes, que ahora ya cada vez se reduce más el margen de ganancia y que pues los que tienen las plantas, que son los que tienen la autorización de la Secretaría de Energía para vender el gas, pues son los que se llevan el negocio. Entonces, hay instancias. Uno es la Comisión Reguladora de Energía, que tiene que verificar que se cumpla con los compromisos, los contratos y que se cumpla el objetivo para distribuir de manera eficiente, eficaz y de manera muy clara, sin distinciones, que lo compre el que lo necesite. Por eso son el que establece las reglas. Pero por otro lado está la comisión, la COFECE, que estamos hablando ya de dos órganos constitucionales autónomos que tienen justamente al margen del gobierno y que tienen que establecer los criterios. Y la COFECE lo que tiene que hacer es verificar justamente que haya ese piso parejo, que si va a haber competencia, que no haya situaciones de ventaja, que no haya un monopolio y que permita al competidor poder tener esa diferencia en un margen de libertad para que puedan tener condiciones iguales. Tú vas a comprarlo a un precio y puedes venderlo al precio que quieras siempre y cuando no rebase esa cantidad. Entonces ellos dicen, bueno, pues es que ya nos reduce el margen, pues lo que pasa es que yo gasto más porque mis camiones están en mejor estado, pues porque yo les pago mejor a los empleados, porque yo les doy buen mantenimiento a los tanques que estoy revisando y vendiendo, porque las rutas que tengo son mucho más amplias, porque las colonias populares es más difícil entrar. Lamentablemente, cuando hablamos de estas colonias en donde es más difícil que lleguen los camiones, pues son justamente las colonias que requieren que el precio sea más reducido. Entonces, hay que establecer esos topes para que nuevamente el que no salga más perjudicado sea la persona que recibe menos ingresos. Yo creo que más que nada se refiere a que se tienen que tomar medidas para que no haya una situación de aprovechamiento y desventaja en perjuicio de la gente. No se puede lucrar con la necesidad de la gente. Entonces, y la necesidad de la gente son, como tú ya lo comentaste, el gas que se requiere para el transporte urbano concesionado, que muchos de los microbuses funcionan a base de gas, y subirlo implica la presión de los transportistas para subir el costo del transporte porque le suben el gas, ¿no? Entonces, permitir este tipo de situaciones fuera de control
necesariamente nos lleva a esto que te comentaba yo, que es una cadena inflacionaria, ¿no? La decisión gubernamental de intervenir el mercado del gas licuado, el LP, se debió a incrementos en el precio de la distribución doméstica, fundamentalmente a hogares, restaurantes y otros negocios, en donde destaca también el transporte público de pasajeros e incluso de mercancías. A marzo de este año, en comparación con el mismo mes, pero del año pasado, ese carburante tuvo un incremento en su precio del 36%, lo que impactó en la inflación y obviamente la economía de los más pobres. La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a varias empresas y personas físicas por acuerdos ilegales para manipular precios en la distribución y comercialización del gas LP en México. Un cártel en toda la extensión de la palabra. Pero esto no frenó a los grupos, por lo que intervino directamente la autoridad gubernamental. Lo fundamental es que la población no se quede sin el suministro de gas. Y en eso debemos trabajar todos. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el diputado Federico Donin, quien es diputado reelecto por el PAN al Congreso de la Ciudad de México y nos va a platicar sobre su agenda para la próxima legislatura. Afortunadamente ya no tiene mayoría por sí mismo Morena y no podrá decidir todo solo. ¿Y qué es lo que creo que tiene que hacer la oposición? Pues tiene que conformar una coalición legislativa con una oferta en común, que seamos más propositivos que reactivos, que sepamos decirte qué no le vamos a tolerar al gobierno. En sesiones extraordinarias, el Congreso de la Unión debatió sobre outsourcing o subcontratación. Se buscaba ampliar el plazo para que las empresas pudieran regularizar sus trámites y estar al corriente, tras la reforma en materia de subcontratación que entró en vigor en abril de este año. El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja declaró: se dieron 90 días para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social. En tal virtud, a partir de la entrada en vigor del mencionado decreto, a la fecha, más de 70,000 empresas han ingresado al registro. De ese universo, 25,500 lo han concluido. Asimismo, es de resaltar que 2,300,000 trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios. Con ello, podemos observar que existe voluntad por parte de los empleadores en el avance del cumplimiento de sus obligaciones. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, habló sobre las implicaciones de la reforma en los plazos establecidos. Lo anterior para modificar el plazo que se les había otorgado hasta el 31 de agosto del presente año a las empresas para migrar al nuevo esquema de contratación que elimina la subcontratación, el cual sin duda alguna es en pro de los trabajadores. Las diversas bancadas debatieron al respecto. El grupo parlamentario del PRI no estamos de acuerdo con que estas nuevas disposiciones entren en vigor a partir del 1 de septiembre. Debemos darles más tiempo a las empresas a adecuarse a las nuevas disposiciones. Otros de los problemas observados han sido la escasez de recursos humanos para atender el registro, tanto por las políticas de austeridad y recorte presupuestal, como por la falta de presencia física en las oficinas por la pandemia. Finalmente, con 373 votos a favor de Morena y sus aliados, se avaló en lo general el dictamen. Posteriormente, las reformas en materia de subcontratación o outsourcing llegaron al Senado de la República. En el Pleno se escucharon voces a favor y en contra de la reforma. Mientras el partido mayoritario solicitaba una prórroga de un mes, la oposición pedía un plazo más amplio. Hoy se apertura para los empresarios esta oportunidad de una prórroga de 30 días, suficientes. Y no debemos de aducir que hemos sido descuidados, negligentes, que hemos legislado a la ligera. No dejemos ir esta gran oportunidad de ayudar a que 3 millones de mexicanos puedan continuar trabajando. Hemos propuesto que entre en vigor la reforma el 1 de enero del 2022. Ojalá y haya sensatez esta noche
a favor del pueblo de México. Finalmente, con 85 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Administrador por el ITAM es nuestro invitado, Federico Dorin Casar, por la ciudad de diputado. Panista del siglo pasado se nombra para distinguir. De nuevos que han llegado, no lo vayan a confundir. Preocupado por la pandemia y la crisis terminar, de impulsar la economía, hoy nos viene a platicar. Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en el estudio de Desde las Cámaras Federico Dorin, quien es diputado reelecto del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Federico, qué milagro. Gracias por la invitación, Ari. Nos tenías abandonados. La pandemia me encerró en mi casa y ofrezco la disculpa pertinente, pero sí, estuve mucho tiempo en casa. No confío en el manejo que han hecho de la pandemia las autoridades, preferí cuidarme a mí mismo y salí lo menos posible. Hiciste muy bien, hay que seguirse cuidando. Así es. Federico, ¿cuáles son los retos? Tú eres actualmente diputado del Congreso de la Ciudad de México. Como tú lo acabas de mencionar, viviste la mitad de tu legislatura en medio de una pandemia con una crisis de salud y crisis económica, cierre de muchos negocios, cierre de todo lo que se cerró y todas las afectaciones que se dieron en la Ciudad de México. Se necesita acabar de reconstruir esto, pero bueno, no vemos la luz al final del camino, ya que estamos ahorita ante un repunte y un mal manejo de la pandemia. La vacunación está siendo efectiva, no sabemos, es una incógnita, al menos para mí. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué ideas traen para la próxima legislatura? Urgen incentivos a las pequeñas, medianas y hasta las grandes empresas, si no puede haber un debacle de esta crisis económica. No, a ver, coincide y no puedo estar más de acuerdo. A ver, ¿cuál debe ser la prioridad del Congreso? No solo la del PAN, una ley de reactivación económica en la ciudad. El gobierno ha lanzado 3 programas de reactivación económica, que es básicamente facilidades para los desarrolladores inmobiliarios, que es una actividad económica muy importante en la ciudad, eso es cierto, fue una actividad que se mantuvo en la pandemia casi intacta como actividad esencial, pero hay que hacer mucho más que eso. La gente no tiene apoyos fiscales, salvo los comerciantes del centro histórico que tuvieron apoyos para las rentas, pero que es un caso de excepción. La mayoría de la gente no tiene apoyo al empleo. Déjame ponerte un ejemplo de lo que hacen en Europa, en Inglaterra. Hay un programa que tú como patrón te comprometes con el visto bueno del sindicato a mantener todas esas plazas como empleos. El gobierno te da hasta el 80% de los ingresos de esas personas que pueden estar en su casa percibiendo hasta el 80% del salario que tenían con un tope. O sea, no aplica indiscriminadamente para los que tienen ingresos muy altos, pero son hasta 2.500 libras al mes, y con eso tienes la garantía de que cuando se acabe la pandemia nadie habrá perdido su empleo, les das una cantidad suficiente de dinero para quedarse en casa, como nos pide el gobierno. Aquí el gobierno te da 1.500 pesos y un kit de medicinas para 14 días, es poco más de 100 pesos al día, por eso la gente no se puede quedar en su casa, porque el apoyo es insuficiente. Entonces, la ley de reactivación económica, con estímulos fiscales, con apoyos también a la reactivación, con facilidades administrativas, tiene que ser una prioridad para reactivar la economía. Y temas que deja este Congreso pendientes que vienen de la nueva Constitución. Te pongo 2 ejemplos. Lo que tú viste la semana reciente que anunció la jefa de gobierno, el Plan General de Desarrollo, que es como el Plan Nacional de Desarrollo, la visión de ciudad de 20 años, que es una discusión que se tendrá que dar obligadamente la próxima legislatura, y el de ordenamiento territorial, que es lo que se traduce en usos de suelo y construcciones, hacia dónde y cómo que siempre se han discutido a lo largo de todas las legislaturas. Y que no se logran consensar nunca. El que tenemos hoy día es del 2003. Imagínate cuántos años tenemos sin que un gobierno haya sido capaz de consensar algo en armonía con los vecinos. Lo quieren imponer. Ese va a ser un tema de entrada fundamental para el Congreso y nos va a definir el rostro de la ciudad. Te insisto, 20 años, no importa quién gobierne, qué partido gobierne, esas van a ser las reglas a revisarse cada 5 años el de ordenamiento territorial, pero el otro sí tiene vigencia de 20 años, entonces son temas fundamentales. También a nosotros nos preocupa muchísimo el tema del cambio climático, es una legislación que no tiene dientes, que no tiene estímulos, que no tiene compromisos, que son puras buenas intenciones. Y lo que hemos visto incluso en la pandemia, y tú lo conoces muy bien, es que aunque estábamos muchos en casa, seguía niveles de contaminación. Por las industrias que no deberían de estar en la ciudad.
y las que no son ni siquiera de la ciudad, como la planta eléctrica de CFE en Tula, que desde ahí viene, se estima, gran parte del problema que tenemos. Estábamos encerrados en las casas con los vehículos no funcionando, los vehículos automotores y los niveles de contaminación con problemas. Entonces, ese es otro tema. Que se debe reformar porque también se ha discutido a lo largo de varias legislaturas. Hemos tenido contingencias ambientales gravísimas con el no circula y casi no salgas de tu casa, no respires, pero no se resuelve. No se resuelve y a diferencia de lo que ya en Europa está legislado, que es la transición a vehículos eléctricos, siguen siendo los vehículos por su tecnología muy poco accesibles, son demasiado caros para la mayoría de los mexicanos. Y el gobierno, perdóname la expresión, tiene cero compromiso. No te ayuda en nada, no hay ningún estímulo fiscal, no hay ni siquiera suficientes. ¿Dónde están los cargadores para vehículos eléctricos? En los centros comerciales, pero así en el espacio público. ¿Qué ha hecho el gobierno porque la gente pueda cargar sus vehículos y fomentar la transición? Nada. Del parque vehicular del gobierno, ¿cuáles han transitado a vehículos de energías no contaminantes? Y tampoco hay un compromiso. Empezando, Dorin, creo que un buen comienzo, así como el Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo propuso, que van a empezar a mover ciertas secretarías a la provincia para generar derramas económicas y para el tema también de la contaminación, mover estas industrias que están generando tanta contaminación a otras zonas más rurales donde no afecte tanto. Federico, muchos temas en la legislatura, vamos ahora a pasar al tema un poco político. A ver. ¿Hace cuánto no tenía el Congreso de la Ciudad de México, antes de Asamblea Legislativa, una oposición tan fuerte? Son 66 diputados, de los cuales ¿cuántos son oposición, cuántos son de Morena y cómo van a consensar, cómo van a usar a su favor para no usarlo solamente como un tema politizar y ser oposición, sino realmente lograr que se generen cambios en la Ciudad de México? Mira, la última vez que se tuvo un caso como este fue en el 2000, cuando gobernó la ciudad el jefe de gobierno Andrés Manuel en esa época, donde no tuvo mayoría. Ahora sí van a tener mayoría. La jefa de gobierno puede con sus aliados llegar hasta 34, 66. PRI, PAN, PRD tendríamos 32 y está el caso de MC, que sería otro, que a veces se considera que puede ser el fiel de la balanza. Entonces está muy cercano a ser paritario, pero todavía tiene mayoría. Afortunadamente ya no tiene mayoría por sí mismo Morena y no podrá decidir todo solo. ¿Y qué es lo que creo que tiene que hacer la oposición? Pues tiene que conformar una coalición legislativa con una oferta en común, que seamos más propositivos que reactivos, que sepamos decirte que no le vamos a tolerar al gobierno. Federico, otro tema que nos preocupa y además nos lacera mucho a los capitalinos, el tema de la línea 12 del metro es una historia trágica que puede volver a suceder no solamente en el metro, sino en otro tipo de infraestructuras de la Ciudad de México, ya que son muy antiguas y a muchas no se les da mantenimiento. ¿Cuál es la solución? ¿Tienes alguna propuesta? Por ejemplo, en Hong Kong, en el metro, se explota el uso del suelo del aire. ¿Qué significa esto? Que venden los terrenos alrededor del metro, que el mismo gobierno son los dueños, para explotarlos, para construir edificios o comercios, y estas rentas pues son lucrativas y ayudan para el mantenimiento de los metros. ¿Por qué no se puede hacer algo similar en México? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué están pensando ustedes como oposición? Primero estamos pensando en que se cree una comisión especial porque queremos conocer la verdad. No queremos que nos informen nada más como propaganda política lo que ellos digan que es la verdad de los hechos. El antecedente tú lo conoces y se creó una comisión especial cuando se suspendió la línea. No necesitamos la comisión especial, sabemos que la verdad es que desde el contrato, desde el origen, todo estaba mal. Pero tener, como se dice, los pelos de la burra en la mano nos permite exigir que la Fiscalía meta a la cárcel a quien tiene que meter y que no vayan a culpar a los pernos Nelson y que el único procesado sea el proveedor de los pernos Nelson y no los contratistas y no los que ejecutaron la obra y no los que no le dieron mantenimiento. Porque si tú le cargas las 26 defunciones trágicas de ese día y las lesiones al que vendió los pernos Nelson o al que los soldó de manera deficiente sin tener la película integral. La firma es del que firma el contrato y del que no le dio el seguimiento respectivo y el mantenimiento respectivo. Federico, nos queda un minuto. ¿Cuál sería la solución para modernizar el metro de la Ciudad de México? Tiene que ser una empresa que se maneje de manera inteligente, por gente que esté comprometida, no por políticos improvisados. ¿Una APP? Ya tiene por 30 y
2,000 millones de pesos, si mal no recuerdo, que le dimos de un PPS para modernizarse a este gobierno, le hemos ayudado desde el Congreso, pero ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una empresa que haga lo que tú dices. Jorge Gaviño hizo algo en algunos espacios para comercializar nuevas ventas y puntos de venta en el metro, pero no tiene un plan de negocios, o sea, se maneja con criterios políticos, no como una empresa que pueda ser más autosustentable, más autosuficiente y que el subsidio se vaya al mantenimiento y no a la operación diaria del sistema. Eso debe de ser una prioridad para ustedes para esta próxima legislatura, porque bueno, todos sabemos que el boleto del metro está subsidiado, que no pueden subsidiar todo, pero sí se le tiene que dar mantenimiento y modernizarlo. Pero destinemos nuestros impuestos al mantenimiento y no a la operación per se. Y como tú dices, es una gran idea esa de Hong Kong y otras, donde otros puntos de venta, otras áreas de negocio puedan ayudar puedan subsidiar la operación y que lo que destinamos hoy día se vaya a mantenimiento. Estamos en el peor de los mundos, estamos destinando nuestro dinero solo a la operación con autoridades que han descuidado el mantenimiento y que eso ha costado vidas, no solo en Tláhuac, también le pasó cuando se le quemaron la subestación de los transformadores de energía eléctrica de Buen Tono al inicio de año, le pasó también con una pérdida de vida humana cuando chocaron los trenes en Tacubaya. La falta de mantenimiento es un asunto de todos los días en el metro, no es un asunto, digamos, de unos meses para acá. Así es, Federico, una de las nuevas prioridades para esta próxima legislatura. Tú eres un diputado muy experimentado, eres reelecto y además has sido varias veces ya diputado. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Federico Doring. Gracias, Adri, por la invitación. Buenas noches. Esperemos tener cosas buenas que informar en breve. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.